Ok, solo quiero confirmar que se vea mi pantalla. Sí, Se se ve. puede. Listo. Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de nuestro curso de programación básica. Hoy vamos a hablar sobre el fundamento de HTML5 y cómo funciona el Internet. Para esta clase tenemos estos objetivos principales: comprender cómo funciona el Internet y el papel de los sitios web, aprender la estructura básica de HTML5 y familiarizarnos con las etiquetas básicas de HTML5. Primero, hablemos sobre el Internet. Internet es un conjunto de redes de comunicación que están conectadas entre sí. Piensa en el Internet como una gran red de carreteras que conectan diferentes ciudades. Utiliza un conjunto de reglas llamadas protocolos, TCP/IP, que permiten que diferentes tipos de computadoras y redes se comuniquen como si fueran una sola red gigante. Pero ahora, ¿cómo funciona el Internet realmente? DNS es el sistema que traduce los nombres de sitios web que usamos, como www.google.com, a direcciones IP que las computadoras pueden entender. Es como un traductor que nos ayuda a encontrar lo que estamos buscando. Ahora bien, HTTP y HTTPS son los protocolos o reglas que permiten que tu navegador obtenga y muestre páginas web. Es la manera en la que se muestra. Es cómo la computadora se conecta con el Internet y nos da las páginas web que necesitamos. Las URLs son las direcciones que utilizamos para acceder a sitios web. Pero ahora, ¿cuál sería el papel de estos sitios web y el Internet? Número uno, nos permiten acceder a una gran cantidad de información, desde noticias y artículos hasta videos educativos y tutoriales. Ofrecen una variedad de servicios como compra en línea, redes sociales, correo electrónico y banca en línea. Además, los servicios web son la manera principal que usamos para interactuar con Internet. Sin sitios web sería mucho más difícil y complicado encontrar la información y los servicios que necesitamos. Por ejemplo, cuando buscas información sobre un tema en Google, el motor de búsqueda te muestra una lista de sitios web relevantes. Luego, puedes hacer clic en estos sitios web para leer más sobre el tema. También, los sitios web permiten la creación de aplicaciones web interactivas, como juegos en línea y herramientas de productividad, que hacen nuestras experiencias en Internet sean más dinámicas y atractivas. Ahora vamos a hablar sobre HTML5. HTML5 es el lenguaje de etiquetas usado para crear páginas web. Es la versión más reciente de HTML y tiene muchas mejoras al respecto de versiones anteriores. Y pues, ya acá, hasta aquí llegué con lo que pude terminar. Y aquí ya es la parte donde empiezo a explicar el tema de las etiquetas y como que el significado de HTML y la otra parte de la clase. Gracias, Rodolfo. Bueno, un poco de retroalimentación que te puedo dar es que, por ejemplo, en la diapositiva la segunda diapositiva, eh, no, la siguiente, la siguiente. En esta, por ejemplo, has hablado de las URLs, has hablado de HTTPS. Y en el cómo funciona Internet, eh, tal vez o sea, sería bueno, digamos, tener un slide para cada una de esas cosas que has hablado. O sea, por ejemplo, en el cómo funciona Internet, porque ellos no entienden realmente cómo es que funciona. Entonces, yo tenía un gráfico que utilizaba en donde les mostraba cómo estaba su computadora de ellos, o sea, una computadora que era como, esta es su computadora, imaginen, hace una llamada y en esa llamada sería como solicitar un dominio, ¿no es cierto? En este caso, HTTP, que se llama, no sé, facebook.com, digamos, ¿no? Entonces, eso viaja y se mostraba una conexión hasta un servidor DNS, ¿no? O sea, y de ahí a otros más, y había como Mm, una redcita pequeña ya, de servidores
y les mostrabas que esa página estaba alojada en uno de sus servidores. Entonces lo busca, lo busca, lo busca hasta que lo encuentra. Está en este servidor. ¡Ey, ey, ey! Shh, estoy en una reunión. Y entonces una vez que lo encuentra, retorna el contenido de esa página web por el mismo caminito hasta tu computador y eso es lo que ves. O sea, como en palabras simples, les Ujú, explicaba ahí, digamos, cómo es que funcionaba desde su computadora, cómo es que llegaba esa página web a su computadora, digamos. Entonces era un poquito más visual. Y después cuando has entrado a qué es HTTPS, qué es una URL en este caso, yo lo haría un poco más, como te digo, una diapositiva tal vez por separado, porque en URLs podrías mostrarles ahí ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos de www, HTTPS, www, no sé, punto, algunas de las páginas que ellos más usan, ¿no? A esta edad, esto es para secundaria, no sé, TikTok.com o no sé, algunas de las páginas, digamos que ellos, eso es un dominio, digamos, ¿no? Esto es una URL. Esta partecita de adelante, el HT, eso es el protocolo. Entonces, hacerlo tal vez un poquito ya, más detallado, ¿me entiendes? Porque sí, sí. con tres imágenes acá no lo van a entender. Entonces, necesitamos que sea un poquito más detallado, más así como step by step. Y en eso tal vez puedan ayudar mis diapositivas. Yo sé que te las he ofrecido antes, pero no te las he pasado. Te las voy a... Lo que quiero es más bien pasarlos al formato y ver de ahí tú veas qué te sirve y para un poco ahí ahorrarte el tiempo. Y después, no sé, en la siguiente, ajá, en la siguiente, en esta parte, en todas las diapositivas tratamos de que siempre haya un objeto visual tratar, ¿no? O sea, si algún momento sí necesitas que Sí, sea sí. solo esto, pero tratar que siempre haya un objeto. Entonces, si vas a hablar aquí de información y servicios, comentarios, tratar de que haya una imagen más ahí. Después, en la siguiente. Y de hecho, esta era la parte más importante que queríamos ver, porque esta es la parte que queríamos ver qué tan técnica era, ¿entiendes? Ya. Entonces, yo creo que más bien podemos tal vez darte un poco más de tiempo, porque no creo que empecemos la siguiente semana, ¿no, Steffi? No, eso le estaba comentando ya que vamos a iniciar directamente en agosto, el 6 ¿Ya está con él. confirmado? Sí, es el tema ya sería porque la siguiente semana vamos a trabajar la sesión de bienvenida con los voluntarios. Ya, perfecto. Entonces tenemos más tiempo. Entonces, de hecho, esta es la parte que queremos ver porque es la parte que es más técnica, Más digamos. técnica. Exacto. Y es la parte que necesitamos hacerla lo más simple posible para que así no, o sea, sea fácil de entender y no se pierda, porque si los perdemos desde el día uno, el porcentaje de asistencia te cuento que baja en picada. Y es bien duro también hacerlo online, ¿me entiendes? Siempre cuando es presencial hay una mayor interacción, pero en cambio online es más difícil mantenerlos. Entonces, en eso nosotros vamos a ayudarte dándote retroalimentación. Entonces, quería pedirte, porfa, que puedas tener tal vez la clase uno terminada, o hasta incluso un poquito tal vez de la 2 porque la uno hacemos estructura de una página HTML5. Y antes de entrar a HTML5, yo te voy a mostrarte una diapositiva en donde yo hablaba, les hacía una analogía y les decía, el HTML es como la obra gruesa de un edificio, porque ellos no entienden qué es HTML y tal vez Sí, antes de sí. HTML habría que hablarles de... em, cómo están hechas las páginas web. Alguna vez las páginas web, a ver, te voy a mostrar mis diapositivas, me dices qué te parece. Sí, sí. Sí. De hecho, hay una analogía que también yo ocupé en otro lugar, que era Ajá, la del cuerpo humano, que HTML era como el esqueleto, exacto, CSS, ya. exacto. Ese Sí, tipo de sí, analogías necesitamos. O sea, el esqueleto es el HTML, el CS es y el acá y los es músculos. acá es sí lo tengo en mente porque lo he visto varias veces, esta animación de cómo funciona. Pues completamente de acuerdo. La verdad es que esto fue un poquito rápido por el tema de ayer para hoy, pero como Sí, me comentaban de que vamos a empezar en agosto, sí podría, o sea, tener la semana que viene creo que las dos primeras sesiones listas y podríamos ver retroalimentación en esas dos sesiones. Entonces no sé si quedamos para la semana que viene, porque yo pues sí. Parece mañana para lunes o viajo. martes. Me saldría mejor el día martes, porque yo mañana viajo fuera del país y se me va a complicar un poco. Ya, perfecto.
Entonces yo ahora mismo de hecho, ya que estamos en la llamada, tal vez puedo compartir mi pantalla. Voy a ver, las tengo por aquí, como Claro, claro. para explicarles un poco, compartirles un poco, a ver dónde está. Mientras ahí, el martes, ¿a qué hora lo agendamos? Para ya tenerlo en caliente. Podría ser a la misma hora. Dame un segundo, solo ver acá. Sí. Martes. Podría ser 4 o 5. ¿Les funciona a las 6 hora Bolivia? El 6 es 8. martes a Sí, las está 6. bien. ¿A las Ok. 6 hora Bolivia o 6 Nicaragua? 6 Bolivia, sí. Ah, ya, súper. 6 de Bolivia. 6 Bolivia, dice Dani. 6 Olivia. Sí, está bien. Ya, lo agenda entonces. Sí, espérenme un ratito. Estoy tratando de encontrar dónde lo tengo. Y ahí me disculpan por pedirles las reuniones tarde, pero no No, son está horarios. bien. No, de hecho me queda mejor. Ah, ya. Bueno, ya lo tengo. Les comparto. Aquí va. Ya. Entonces, empezaba, digamos, con una actividad rompehielo, que es cuál es tu nombre y en qué colegio estás. Y entonces, obviamente, habría que darle como son, van a ser, esto es para los profes directamente, o sea, no lo vas a hacer tú, pero tal vez lo puedes hacer con los voluntarios solo para tal vez conocerlos, así algunos cuantos, y no en qué colegio estás, porque obviamente todos ya son profesionales, pero tú les puedes indicar que esta actividad la hagan ellos, digamos, cuando estén con las chicas, ¿no? Luego, ¿qué haremos en este taller? Y ahí es un poco vamos a aprender qué es HTML, qué es CSS y cómo hacer una página web. Y cómo combinando estas dos tecnologías hacemos una página web. Entonces empezamos. ¿Y qué es Internet? Y esta es similar a la que tú tienes, ¿no? Es una gran red de redes, etcétera. Y aquí explicaba un poco de qué es la web, la World Wide Web, son los documentos interconectados, que es un dominio. Y aquí es una slide completa, ¿no? Entonces, todas las páginas HTML tienen un nombre, es como nosotros, ¿no es cierto? O sea, tú te llamas Carlos Rodríguez Montero, tú te llamas, yo me llamo Daniela García Moreno, ella se llama Stephanie Calizara. Entonces, todos tenemos un nombre y con ese nombre nos identifican. Entonces, las páginas web de igual forma tienen un nombre y ese nombre es el dominio que nos ayuda a identificarlas. Entonces, eso básicamente es un dominio, digamos, en palabras sencillas. Ellos van a entender, ah, eso es un dominio. Ok. No puede haber un dominio igual a otro. Esa es otra cosa importante. O sea, todos tenemos un nombre único, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber uno igual a otro. Em, ¿Cómo funciona la web? Y ahí es donde explicaba un poco, ¿no? O sea, aquí está tu página, se manda la solicitud, ¿no? En este caso, no sé, discoverychannel.com. Esa solicitud va a la red de redes y busca en cada servidor. Discovery Channel, ¿estás aquí? No. Ok, Discovery Channel, ¿estás aquí? No. ¿Estás aquí? No. ¿Estás aquí? No. Y bueno, en un momento que lo encuentra, ok, entonces retorna todo el contenido de la página, es devuelto nuevamente, ¿no? Y llega de regreso a tu navegador. Y tu navegador es el que interpreta ese código y lo transforma en una página visual, lo que ves en tu computadora. ¿No? Y luego, aquí está la diferencia entre Internet y la web, digamos, o sea, que esto era, o sea, hace tiempo era relevante, pero no sé si ahora es relevante. Y bueno, simulando la web, este era un ejercicio, era una actividad, pero esto era más que todo para cuando era la clase presencial. Entonces, todos teníamos un nombre, por ejemplo, Daniel Peredo era danielperedo.com. Juan Pérez era juanperez.com, Mariana Luna, y así, todos tenían como su dominio. Y entonces de pronto el profesor, en este caso, hacía la solicitud, ok, stephaniecalizaya.com. Y entonces cada uno de los miembros de la clase era un servidor DNS, digamos, y entonces le mandaba yo la solicitud y él decía, no, no está aquí, no, no está aquí, no está aquí. Y de pronto en uno de los servidores decía, sí, aquí está, Stephanie Calizaya. Entonces ella devolvía el código y lo mostrábamos en pantalla. Entonces era como una simulación de cómo funcionaba esa llamada y respuesta, digamos.
para mostrar una página en pantalla. Después, después de eso hacíamos un pequeño quiz de repaso. Entonces, ¿qué es el Internet? Y poníamos A, B, C. Entonces, ese momento les damos como tiempo para que levanten su manito, en este caso en el online, para que levanten su manito y te digan, es la B. O de pronto abran sus micrófonos y digan, es la A, es la B, es la C, ¿no? O que lo escriban por el WhatsApp si alguien no quiere hablar. Entonces, es como hemos avanzado un pedacito hasta esta parte y hacemos un quiz, una pregunta para como consolidar lo aprendido, ¿no? Y repasar em, y salía la respuesta. Luego, siguiente pregunta, ¿dónde se almacenan las páginas web? En la web, en internet, en servidores, bueno, y ahí. Entonces, ¿qué es un dominio? La dirección de una página web, es un juego, es una red de servidores, y entonces, y la respuesta. Y después, bueno, en este caso son muchas, ¿ya? Creo porque esta era la primera clase y ahí terminaba. Déjame ver, creo que es la última. Pero yo creo que basta con dos incluso. ¿Y cuáles de los siguientes son navegadores web? Y esta parte yo le explicaba aquí, ahora que me estoy acordando, aquí. O sea, una vez que vuelve el código se muestra en tu navegador, pero en tu computadora y utilizando un navegador. Entonces, pues, y ahí les explicaba, hay diferentes navegadores, básicamente uno por cada sistema operativo, ¿ya? ¿Y qué es un sistema operativo? Como ustedes conocen, está el Windows, está el macOS, etcétera. Entonces, cada uno de estos fabricantes tiene su propio sistema, su propio navegador. Entonces, me imagino que ustedes todos conocen el Chrome, ¿no ves? ¿Y quién conoce otro navegador? Levantará su mano y dirá, bueno, ahí es donde ya les hablaba un poquito de los navegadores. O si quieres, eso puedes utilizar incluso una slide separada para esa parte. Luego venía la parte 2, que es dentro de la misma clase. Esta es unidad uno parte 2, introducción a la web. Y entonces ahí entraba, empezamos por, antes de HTML5, ¿qué es una página web, no? Es un documento electrónico, generalmente hecho en HTML, que puede contener texto, imágenes, audio, video, enlaces. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una página web? Está compuesto de una parte HTML y una parte CSS. Y aquí está más o menos lo que decíamos, ¿no? La parte eh, Tecnología. HTML, exacto, la energía es como la estructura, ¿no? En el caso de un edificio, es bueno, otro ejemplo es el esqueleto, ¿no? Y el CS básicamente es los músculos, la piel, ¿no? ¿No es cierto? Los cabellos, etcétera. Otro ejemplo, em, en el caso de una casa, el HTML vendría a ser la obra gruesa, es la estructura de la casa. Y con el CS3 básicamente vendría a ser la obra fina. Entonces, con el CS3 ya no solamente vemos estructuras, columnas, sino vemos ya una casa terminada. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, con las analogías usualmente ya entienden más. Y entonces ahí recién entramos, ¿pero qué es HTML? Porque primero hemos hablado de página web, hemos hablado de qué está compuesto una página web, y ahí hablamos de HTML y CSS, y luego le decimos, ¿pero qué es el HTML? El HTML, bueno, desde qué significa, ¿no ve? Es Hypertext, Markup Language. Hablaba un poco del creador, ¿no? Y es un lenguaje de marcado de hipertexto, pero tal vez esto es un poco complejo, ¿no? Simplemente es Sí. como el lenguaje que nos permite crear páginas web, así, en sencillo. ¿Cómo se ve una cosa? ¿Qué es el HTML? ¿Cómo se ve el HTML? El HTML se ve como esto. Puede parecer medio complicado. ¿Qué es eso, no? ¿Qué son estas letras, códigos? Pero este documento HTML básicamente que es interpretado por un navegador, y ahí hablaba un poco de los navegadores, creo que aquí recién hablaba de los navegadores, em, y lo vemos así, ¿no? Entonces ellos eran, wow, o sea, esto se traduce en esto. Y aquí entraba en la estructura en etiqueta. Entonces, esta clase la hemos dado, te cuento, para estudiantes de primaria, entonces por eso está así bien con chubis. Y entonces, aquí en Bolivia decimos chubis a unos chocolatitos chiquitos que son es una frase aquí en Bolivia de decir con chubis. No sé cómo le dicen en Nicaragua cuando explicas algo así como paso a paso. Pera y manzana. Exacto, comparación, ¿sabes? Entonces, aquí la estructura de una etiqueta. Entonces les decía, esto es una etiqueta, ¿no? Una etiqueta viene con este signo menor que y mayor que como que, "Shh, chicos, vayan a otro lado. ¿Ya? Tiene un nombre, una etiqueta tiene un nombre, tiene un contenido adentro
y tiene una, o sea, tiene una etiqueta de apertura y tiene una etiqueta de cierre y tiene un contenido. La etiqueta de apertura se escribe así, tiene un nombre, y la de cierre es exactamente igual, pero tiene este slash para identificar que esta es de cierre, ¿no? Y bueno, hay algunas etiquetas que no tienen contenido, pero la mayoría sí tienen un contenido. Mm. Entonces, las etiquetas permiten estructurar, añadir significado o formato al contenido o una página web. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí ya entraba en el tema de atributo, pero yo creo que no es bueno hablar de atributo antes de ver un ejemplo de etiqueta. Y aquí veíamos unos ejemplos, ¿no? O sea, está la etiqueta HTML, que es la más común, que se usa para... Está la etiqueta A, que es para hacer enlaces, la etiqueta P para hacer párrafos, la etiqueta image, que es para hacer... Y de hecho, esta no tiene de cierre, digamos, no sé por qué está así aquí. Y bueno, aquí, si no me equivoco, esto solamente es una imagen de ejemplo. Y entonces, ¿cómo empezamos a hacer un documento HTML? ¿Cuál es la estructura de un documento HTML? Y entonces aquí empezamos por esto, no sé si ahora ha cambiado, etcétera. Y bueno, no necesitamos entender esto, simplemente es una etiqueta que nos dice que este documento es un documento HTML. Entonces, es una etiqueta que empieza con el menor, el mayor, y adentro dice doctype. Doctype significa tipo de documento, y estamos diciendo que este tipo de documento es un HTML. Entonces, el doctype nos dice qué tipo de documento es, en este caso HTML5. Y luego entraba con la siguiente etiqueta y así, pero este es como mi estilo, digamos, no sé cómo es tu estilo, ¿no? De introducir las etiquetas. Esta era como la estructura básica, ¿no? Y a medida que yo lo iba mostrando, o sea, ellos tienen que hacerlo. Ahora hay otros profesores que en vez de mostrarlo en una diapositiva, lo hacen directamente, lo empiezan a escribir. Ese es otro estilo de enseñanza que también funciona y sirve. Entonces, que mientras, o sea, una opción es que les muestres en la diapo y luego lo escribas con ellos. O sea, de hecho, la idea es que el taller sea lo más práctico posible. Pero a veces, incluso cuando estás hay algunas cosas que a veces es bueno ponerlas así en pantalla, como esto, por ejemplo, porque aquí está la flechita y mientras estás escribiendo en el editor, no es más difícil No poner hay algo que flechitas. lo... Exacto, flechitas y decir, ¿no? De lo que estás hablando. Y además esto igual va a quedar para que ellos lo puedan tener. Entonces, La eh, presentación que ellos le van a hacer a los estudiantes va a ser la misma presentación que yo voy a presentar a los voluntarios. sí, O ellos de van a hecho es tener que como que hacer ellos su van a propia reutilizar presentación. tus presentaciones, la presentación que tengamos, y ellos la pueden, digamos, ajustar, aumentar, quitar, pueden Ya, hacer ya, modificaciones. ya, Pero ya. no sé si te parece una buena base, yo te paso esta. Sí, sí, completamente. Y entonces aquí está un ejercicio, hola mundo. Entonces aquí, en grupos de 3 o 4, los estudiantes deben crear su estructura básica HTML5 en la pizarra o la pared. Aquí les daba estas etiquetas de goma Eva. O sea, no sé si conoces la goma Eva, si se llama igual en Nicaragua. No, pero sí, sí, Es se como entiende. cartulina, una cartulina suavita. Sí, sí. Y entonces hicimos como unas cosas de cartulina y ellos tenían que estructurarlo, o sea, para que todavía o sea, sea más divertido, digamos, lo pegaban en la pared, les daba las etiquetas como en hojas de cartulina y ellos tenían que pegar en la pared como con stickies, digamos, ¿no? Y en el body estaba el Hola Mundo y ya está. Y esto entonces había un título y el Hola Mundo y después ahora aquí estábamos usando Sublime esa vez. Y bueno, luego viene el siguiente quiz, que es qué tipo de contenido puede tener una página web. Y ahí la respuesta es texto, imagen, audio, bla, bla. ¿Cuál es la estructura de una etiqueta? Y ahí entraba, ¿no? Nombre, contenido de etiqueta, etiqueta de apertura, perdón, contenido de la etiqueta y etiqueta de cierre. ¿Qué etiqueta define el tipo de documento? Doctype. Y ahí terminaba y entraba la 3, ¿no? Ya. Y aquí ya empiezan headings, cabeceras, párrafos. Y aquí hay un ejercicio de cabeceras y párrafos que íbamos a una página de Wikipedia, por ejemplo, la de Lego, y les decíamos, en esta página de Wikipedia, como pueden ver, hay cabeceras. Hay cabeceras, aquí te puedes dar cuenta cuál es una cabecera H1, H2, H3, identifiquen cuál es H1, H2, H3, y básicamente les decíamos hasta esta parte
copien y peguen, pero poniendo la cabecera respectiva y para los párrafos P. Entonces no tenían ni que escribir, solo tenían que copiar y poner, digamos, la cabecera correspondiente de acuerdo a lo que ellos pensaban cuál era H1, H2, H3, etcétera. Entonces era como un ejercicio y quedaba así, digamos, ¿no? El H1, H2, luego venían, es aquí, por ejemplo, estos son, eran H3, luego venía otro H2 y copiaban Lo pedazos de que, texto. lo que puedo hacer es mencionar estas actividades, porque las personas los voluntarios son voluntarios que tal vez ya tienen conocimiento de todas estas Claro. cosas. Sí, Entonces, ahí como entonces tú que, les explicas que esa parte tienen que hacer en esta parte. Exacto, mencionar el ejercicio. Pero date cuenta, no todos saben, no todos saben HTML5. Eso vamos a ver en el formulario. No sé, Tefi, me pasaste el formulario, ¿no? De Sí, sí. los De los 24 13 tenían conocimientos hasta el momento. de HTML5. De HTML5 creo que la mitad, unos 7 Bueno, eso vamos a aproximadamente. revisar. Vamos a Ajá. revisar, porque en realidad no saben, no todos saben programación web, o sea, no todos. O sea, es mejor como si les estuviera, o sea, estuvieras capacitando, de hecho, a ellos. Si tienen que hacer el ya, ejercicio, se los puedes dar como tarea incluso. ujú, ok. Sí, es que Y creo que ahí es donde ¿Mm? está el reto, en capacitar al que va a capacitar. Exacto. Y bueno, aquí está enlaces, imágenes, ejercicio de imágenes. Y entonces, más o menos, pero más o menos va la estructura similar. Yo les puedo pasar estas diapositivas que aquí están hasta, creo que hasta la unidad 3. Y luego, aquí tengo, está en 6 clases también. Sí, creo que me serían de bastante apoyo, sí, la compartí. Sí, 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 te comparto el folder. Pero la idea es que, como te digo, tú le agregues tu estilo también. O sea, que lo que tú ves que funcionaría mejor. O sea, tú prefieres em, pasar al, ¿qué se llama? Al CodePen y hacerlo directamente ahí. O sea, eso es lo que queremos ver. O sea, ver qué vamos a hacer como tu público, Steph y yo. Y darte retroalimentación en eso, o sea, como lo que te decía, ¿no? Que no sea muy técnico, que se entienda claramente, em, porque si los facilitadores te entienden, o sea, te van a entender también las chicas, ¿no? Y básicamente eso. Sí, sí, completamente. De hecho, ahorita estoy pensando en varias alternativas que puedo ocupar para las. Ok. Bueno, entonces yo ahora mismo te comparto el folder y nos veríamos entonces el martes a las 6 de la tarde, hora Bolivia, ¿verdad? Así es, sí. Sí, ya está agendado. Ya lo deben tener en sus calendars. Ahí nos vemos. Listo. Sí, aquí ya lo veo. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces, nos comentas cualquier cosita y bueno, ya está agendado para el martes. Claro, está bien. Nos vemos y gracias. 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 A ti, chao, Rodolfo. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Bye.